los que son los que se llaman, la palabra no sé si es la más adecuada, pero bueno, el OLTC, y tenemos esto es la sigla en inglés, TCV. O sea, con carga, sin carga. Esa es la única gran diferencia. Y acá traje como ejemplo el caso de este trafo, fíjense. Este es un transformador, lo voy a anotar, este transformador con cambio de carga. Es un trafo de 120 MVA, dice 154 a 220 más menos 16 por 5 octavos. Parece que fuera un clavo. 5 octavos. Ahí está el planteamiento. Entonces, en los transformadores de alta potencia y alto nivel de carga, normalmente el TAP está en el lado secundario. El primario fijo, secundario variable. En el caso de los transformadores con TAP sin carga, normalmente el primario es el que tiene el TAP, sobre todo si el secundario va a 400. Y por tanto ahí, ahora, indudablemente que yo puedo tener transformadores de alta a media, donde ahí puede el TAP estar en el primario o en el secundario. Pero ahí lo importante, que quiero que ustedes entiendan, es que esto es en aplicaciones de MT, PT, los trafos son operados en vacío, sin carga. E incluso más, el vacío puede indicar que el equipo está energizado, e incluso se desenergiza el transformador. Ahora acá no, acá el transformador está siempre en servicio. Entonces fíjense, 220 más, esta es la sigla, quiero que la interpretemos. 16 es el número de tomas. Pero cuidado, hacia arriba y hacia abajo. Por tanto, hay 16 tomas para arriba, 16 tomas para abajo, más la toma central. Y por tanto, en este caso, ¿cuántas tomas tendría el transformador? 16 más 16 más 1. Y esto me da 31. Por tanto, tenemos un trafo que tiene 33 tomas. Ahora, ¿cuánto cambia el voltaje en cada toma? Entonces uno dice, en cada toma, aquí está el valor final. Y por tanto, 16 por 5 partido por 8, esto me da 16, esto aquí me queda 2, y esto me queda 10. Por tanto, lo que está haciendo, o lo que se está haciendo en este transformador, ahora es subir un 10% o bajar un 10%. Por tanto, aquí, si ustedes se dan cuenta, el rango es mucho mayor. En el caso de los transformadores con TAP sin carga, aquí el rango normal es más, menos 5%. Y por tanto, tenemos acá, bueno, aquí está el detalle, tenemos 33 tomas, 16 pasos para arriba, 16 para abajo, más el central. Aquí está el porcentaje asociado a cada paso. Fíjense, si son 16 tomas y todas estas 16 tomas es un 10%, entonces si tomo el 10, lo divido por 16 y lo multiplico por 220, me da el kilovolt asociado a cada toma. Y eso me da 1375, o sea, 1,375 kilovolt. Si hablamos del rango total, el 10% de 220, 22 kilos. Por tanto, yo puedo levantar 22 kilos o puedo bajar 22 kilos. Y por tanto, aquí tenemos una aplicación relacionada con transformadores de, insisto, estamos hablando aquí de alta tensión. Pero también tenemos transformadores para aplicaciones ya en ámbitos industriales. Y aquí, por favor, lo estábamos viendo ayer. Entonces aquí teníamos, aquí nos entrega la información
copiarla aquí. Déjenme aquí esta figura. Aquí está el tema, fíjense. Ahora, el secundario fijo y la toma del lado primario es variable. Y por tanto, aquí lo que estamos haciendo finalmente, agregamos un 5% para arriba, un 5% para abajo, y como son dos tomas, cada cambio son 2,5%. Ahí hicimos los cálculos de ello. Entonces, fíjense, tengo un trafo, tengo el transformador, tiene tensión del lado de baja 400 volts, tiene tensión nominal del lado de alta o de media 13.200. Acá tengo 400 volts o 231, que sería la tensión fase neutra. ¿Sí? 440 400 dividido por ahí de 3 me da 233. Fase neutra. ¿Sí? Ahora, supongamos que la tensión que está llegando acá son 14 cables. En vez de haber 13.2, se levantó el voltaje y están llegando 14. La pregunta es, ¿qué voltaje llega al secundario? Aquí llegaría, estos 13 llegaría 14 por 400 dividido por 13,2. Y eso me da por cuánto me da. Tengo que hacer el cálculo. Acuérdense que hay que soltar la falange. El día que estamos por el ejercicio. Cuando la llevamos soltando, amarra, digamos. ¿Cuánto me da? 424.24 volts. Línea a línea. Si lo dividimos por raíz de 3, ¿cuánto le da? Por favor. 244,93 volts. Entonces aquí, ¿qué es lo que vemos? Hay situaciones de planta, incluso de red, en las cuales la tensión puede, en este caso, subir. Entonces la pregunta es, ¿cómo logro bajar este voltaje? Entonces, para eso, si yo quiero bajar este voltaje, entonces debo actuar sobre el tap del transformador. ¿Qué haría entonces? ¿Qué haría para corregir esa condición de alto voltaje? Fíjense, ¿qué pasa si yo, estando en la toma central, me voy a la primera toma? Por tanto, si la primera toma ahora es, fíjense que en la toma 1, el voltaje del primario es 13.860. En consecuencia, si me voy a esta condición, ¿cuál sería el voltaje secundario si yo elijo la toma 1? El voltaje secundario será 14 por 400 dividido por 13,86. Y esto veamos, que voy a tener que calcular. Eh, 404.04. 404,04 volts. Y si lo divido por raíz de 233,27. Y por tanto, ¿qué hemos hecho acá? Al modificar la toma, lo que hemos hecho es corregir una problemática de una condición de voltaje primario elevado. ¿Sí? Ahora, se hace, lo hicimos, pasaron 6 meses y resulta que ahora la tensión que está llegando aquí no son 14, están llegando ahora, no sé, por ejemplo, 11,5 kV. ¿Cuál es el voltaje que habría en esta nueva condición?
Entonces, en la toma 1, con un voltaje primario de 11,5 kV, entonces lo que tengo es que el voltaje secundario será 11,5 por 400 dividido por 13,86. Y esto me da, por favor, 331,89. 331,89. Y se lo dio por medio. ¿Va? 191,62. ¿Con dos decimales? Sí, con dos. Sí. Después le pondremos dureza al decimal. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Lo que en algún instante el TAP resolvió por cambios de red, ahora esto desafortunadamente genera un folio mayor. Fíjense que si no se hubiese cambiado el TAP, estaba el TAP central, ¿cuánto habría sido el voltaje aquí? Sin TAP, o con el TAP central, aquí habría sido el voltaje del secundario, 400, por la tensión que está llegando, ¿cierto? 400 por 11,5 dividido por 13,2. Y eso me da, ¿por qué? 3,2. Sí, porque ahora estamos con el TAP central. El TAP central es 13,2. 348 volts, 48. Dividido por ahí acá. 201.19. 201,19. Entonces, ¿cuál es el riesgo de usar TAP? El riesgo es que sí, efectivamente resuelve un problema. Pero si la condición de red cambia, entonces esa solución que se implementó no es una solución que permanezca. Ahora, en este caso, se da esta situación, aquí por favor recuerdo valores extremos, exacerbados los problemas. Ahora, en este caso, con el TAP en la posición 1, vemos que hay un problema. ¿Qué es lo que debiésemos hacer entonces para corregir esto? Fíjense, si estoy en la posición 1, aquí, yo dejé el TAP en la posición 1. Fue en su momento una respuesta adecuada para corregir. Pero después, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? En este caso, deberíamos ir al TAP, a la toma 5, la más baja, para compensar. Y por tanto, en la toma 5, aquí el voltaje secundario sería 11,5 por 400 dividido por la toma, que vale 12,54. Y ahí podríamos corregir. ¿Y eso me daría cuánto? ¿3? 66.32. Bueno, y dividido por el 23 para sacar el voltaje. 201,88. 211,78. Entonces acá, ¿qué es lo que vemos? Lo que vemos es que el TAP es tremendamente noble desde el punto de vista de que permite corregir. Pero el problema, ¿cuál es? Que cuando yo tengo que pasar de la toma 1 a la toma 5, para hacer este proceso, debo desconectar. Es decir, tengo que desconectar el transformador, botar las cargas que están conectadas en el secundario y hacer el interruptor. Y eso es lo que incorpora. Ese es el mayor incorporo, porque significa parar. Desconectar significa parar. Ahora, si el proceso es un proceso que es desacoplado, es decir, que si yo dejo un área fuera de servicio, no interviene el proceso completo, genial. Pero si es un proceso batch continuo, ahí la cosa cambia completamente. Entonces, aquí tenemos un tema. Y el otro tema
que es que las posiciones, aquí por ejemplo, aquí tengo una foto, aquí tengo una foto del cable. Ahí están las posiciones. Esta es una perilla que está o en la parte inferior del trafo o está en la parte superior. Depende de la ubicación, depende del diseño. Pero esto significa qué cosa? Que son valores selectivos. Alguien tiene que ir y entrar a picar moviendo el trafo. Y por tanto, esta acción, esta intervención es la que a nosotros nos complica. ¿Por qué? Fíjense. Fíjense. Tengo un trafo. Voy a plantear el caso del TAP secundario porque es más fácil de dibujar. Tengo el devanado primario, ahí, fijo, y tengo el devanado secundario. Entonces, ese elemento que hace el cambio, literalmente es una conexión a través de un contacto móvil. Y por tanto, aquí está la posición 1, aquí está la posición 2, por favor estoy exacerbando el dibujo, lo que ustedes me entienden, el 3, el 4 y el 5. Y por tanto, lo que yo hago es moverme hacia abajo o hacia arriba con la posición. ¿Sí? ¿Me explico? Ahora, supongamos que estamos en la posición 1, no, en la posición central. Por eso lo noto. Entonces aquí tengo el ganar. Voy a observar el dibujo para que ustedes me entiendan. Entonces el transformador está en la posición 1. Ahí estaba conectado. Posición 1. ¿Sí? Viene un bestia, perdón la expresión un poco académica, y hace esto, cambia la posición del tanque. Así, la sube. Entonces, hagamos un zoom en esta parte. Fíjense que en este trozo bobinado, en ese trozo de bobinado, tenía una bobina. Aquí está la posición original y después paso a esta posición. ¿Qué pasa con este trozo de bobina? Antes del cambio, ¿qué corriente había por ese trozo de bobina? Fíjense que la corriente estaba pasando por aquí. Y de repente subo. Y por tanto, en este trozo de bobina, si yo dibujo la corriente era 0. Hago el tap, cambio el tap, pum, paso a 100 amperes. El trozo de bobina que estaba sin energía, de repente tiene un cambio brusco de corriente. Esto se puede aplicar también, si después lo cambio hacia abajo o lo saco, también tengo un nuevo cambio. Entonces acá está el tema. Esto, estimados, genera este cambio de corriente, genera un DIA de T. Un cambio brusco de corriente produce una variación de voltaje en el tema. Si a ese DIA de T lo multiplico por L, ¿qué cosa es L por DIA de T? ¿Se acuerdan? Es el voltaje que
reacciona en una bobina. Una bobina, cada vez que yo le hago un cambio de corriente, reacciona con una sobretensión. Y por tanto, aquí, ¿qué tenemos acá? Tenemos un lindo transiente de tensión. Y este transiente de voltaje lo que hace es quemar la bobina. Si se quema la bobina, se fue el todo. Y por tanto, cuando uno quiere hacer este cambio, ¿por qué se dice acá? Por favor, fíjense, se dice 2 veces. Cambiador sin tensión. El cambiador debe ser operado con el transformador desenergizado. Porque es la única forma en la cual, si está desenergizado, no hay corriente. Si no hay corriente, no va a haber cambio. Y por tanto aquí, lo que yo necesito que ustedes entiendan es que cuando yo tengo un transformador con TAP, que es un equipo tremendamente noble, hay una limitante técnica que es importante tener presente. A tal punto llegamos con esto, de que yo en el TAP usualmente debiese ponerle un candado y yo manejar la llave. Cosa que si alguien quiere cambiar la posición, necesita, ¿cierto?, sacar el candado para hacerle esto. Porque acá, si no hacemos eso, puede que una persona, por desconocimiento, ¿cierto?, realice la gestión, realice la intervención. Ahora, es razón de nosotros tratar, digamos, de resguardar esas actividades, pero no sé, alguien está haciendo la intervención, ¿cierto? Nosotros tenemos que ir al baño por alguna urgencia, dejamos de controlar, y el viejo, ¿cierto?, como no sabe, no tiene culpa de no saber, hace esa intervención. Por tanto, acá el fabricante del transformador, entendiendo la debilidad del ser humano, lo pone 2 veces para que uno tenga cuidado. Alguien, insisto, ha habido más veces de las que uno quisiera, se han originado total, básicamente por una mala intervención. Ahora, tenemos, de acuerdo a esto, daño irreversible. Daño irreversible, aquí no hay segunda oportunidad. Y en este contexto, yo sé que es poco glamoroso, pero usualmente uno debiese acá, para resguardar, debiese poner un candado, de tal forma de que se asegure de que nadie va a poder intervenir mi transformador, o sea, no es mío, de la carta, si estoy a cargo del transformador, justamente para eso. Ahora, desde la mirada, esta es la mirada conceptual. Vamos ahora a la mirada analítica. Veamos ahora la analítica de esto. Cuando yo tengo un trafo trifásico de 12 enrollados, por unidad, lo dijimos ayer, yo represento el transformador a través de un circuito serie. Esta es la R del trafo, esta es la X del trafo. Y esto corresponde a la impedancia del trafo, que es un dato que me da el fabricante. Y por tanto, yo relaciono el voltaje primario, relaciono el voltaje secundario, defino la corriente primaria y defino la corriente secundaria. Esto es por unidad. Pero aquí, en ese modelo, no está el trafo. No está inserto la posibilidad de que yo pueda modificar la relación de unidad. Y por tanto, en ese sentido, lo que uno establece entonces es que para incorporar en este circuito, si yo quiero insertar el TAP y lo quiero trabajar en por unidad, se establece que el TAP, que se usa la letra T, va a estar en por unidad entre 0,95 y 1,05. ¿Qué me indica este rango? Que yo con el TAP puedo bajar un 5% la tensión o la puedo subir un 5%. Estoy pensando, por favor, en transformadores de aplicación industrial. Si hablamos de transformadores de transmisión, ahí puede subir a un 10%. Entonces, ¿qué hacemos acá? Bueno, existe una suerte de acuerdo tácito en un modelo que ya se utiliza, es un modelo reconocido, aceptado.
Y este modelo es un modelo que parte de este modelo, pero incorpora la variable t. Y aquí está. Lo comparto con ustedes con todo cariño. Aquí está. Fíjense. Tenemos de aquí, yo paso a un modelo ahí. Este se llama Jesús. ¿Puede seguir leyendo lo que está ahí? Yeshua, Jesús, Jesús. Y por tanto, aquí tenemos, de nuevo, el voltaje primario, voltaje secundario, corriente primaria, corriente secundaria, y ahora tenemos el modelo del trafo trifásico por unidad contable. Es un modelo donde YA, YB y YC dependen de la impedancia del trafo, pero también del valor del trafo. Y por tanto, es un modelo corregido del original, de tal forma de que yo pueda incorporar la variable. Ahora, la pregunta es cómo se relaciona. Y aquí está el tema, ¿no? Aquí está el tema. Para que dos circuitos sean equivalentes, su matriz de parámetros ABCD debe ser la misma. O, de otra forma, la matriz del YBUS debe ser la misma. Y por tanto, aquí usamos el mismo. Fíjense, ¿cuál es el YBUS asociado a esta matriz, a este circuito? El YBUS, dijimos, es una matriz cuadrada. Tamaño, número de nudos o barras. ¿Cuántas barras tengo aquí? 2, primaria y secundaria. Por tanto, es una matriz de 2 formas. ¿Cómo calculo el elemento de la diagonal principal? Suma de admitancias conectadas al nudo. Si este es el primario, este es el nudo primario y este es el nudo secundario, me voy al primario. En el primario, ¿cuántas admitancias están conectadas al nudo primario? YA y YB. En el nudo secundario, ¿cuántas admitancias están conectadas? YA más YC. Los elementos fuera de diagonal, ¿cómo se calculan? Menos la admitancia entre los nudos. Entre P, entre el nudo P y el nudo S, o primario y secundario, ¿qué admitancia está conectada? YA. Por tanto, aquí será menos D. Fíjense, por favor, yo sé que la capacidad de asombro ya no existe, pero hemos sido capaces de construir la matriz de admitancia de barras de este circuito por inspección visual. ¿Se acuerdan? Esto es maravilloso. Hacerlo de la otra forma es una gloria de cosas. Porque también podríamos haber calculado la Z y después la Z invertida para obtener esta razón. Pero aquí está la clave. La clave es que yo puedo construir la matriz de admitancia de barras solamente por inspección de circuito. El menos ya Claro. Los elementos, fíjate, los elementos que están en la diagonal principal, yo me ubico en la barra, voy a ubicar aquí, estoy en la barra P, o en la derechada. ¿Sí? ¿Cómo calculo este elemento? Sumo las admitancias que están conectadas al nudo P. Por tanto, me voy al nudo P. Ese nudo tiene esta admitancia y tiene esta conectada. Por tanto, la sumo. Voy al nudo S ahora. En el nudo S, este nudo S, tengo la admitancia YA y YC. Ahora, fuera de la diagonal principal, yo veo qué admitancia está conectada entre los nudos y la antepongo el signo negativo. Por tanto, entre los nudos tengo YA. Y por tanto, a la YA le agrego el signo negativo. Menos la admitancia entre los nudos. Entonces acá vemos una cualidad de ahora. Bueno, tenemos la formulación.
Ahora bien, desde la mirada del Yehud, por otro lado, tenemos, del punto de vista de la formulación, las corrientes primaria y secundaria será igual a la matriz de Yehud por el voltaje primario y secundario. Y por tanto aquí tengo la admitancia propia del primario, la admitancia propia del secundario, aquí tengo la admitancia de acoplamiento entre primario y secundario, admitancia de acoplamiento entre el primario y secundario, que son iguales. Esta es la formulación general. Por tanto, en esta formulación general, insisto, estos elementos son estos. Desarrollemos esto. La corriente del primario será igual a YPP, fila por columna, por B sub P, más YPS por B sub S. Ese elemento por S, ese elemento por fila por columna. En la segunda fila será lo mismo. Y sub S es igual a fila por columna, YPS, B sub P, más YSS por B sub S. Esta es la formulación matricial compacta. Esta es la formulación algebraica. Son equivalentes. Yo puedo llevar una estructura algebraica a una forma matricial o puedo hacer al revés, como lo he hecho acá. De aquí he pasado ahí. Ahora, para efectos de poder relacionar, voy a cambiar aquí para que sea formal esto, porque no es secundario. Entonces, tengo esta ecuación y yo quiero calcular el YPP. ¿Cómo lo calculo? ¿Cómo despejo ese elemento de la primera ecuación? Hay varias formas, pero en circuitos, si ustedes recuerdan circuitos, yo puedo anular, eliminar elementos. Y por tanto, fíjense, ¿qué pasa si yo elimino este término? ¿Cuánto vale el YPP? Si me queda solamente eso, entonces el YPP será IP partido por BP cuando B sub S vale 0. Por tanto, circuitalmente hablando, si yo hago un puente en el secundario del transformador que estoy evaluando y calculo esta relación, obtengo el YPP. Ahora, y eso es lo que hacemos acá, fíjense. Fíjense, tenemos nuestro circuito, el circuito formal, ahí lo cuento. Circuito equivalente de un tráfico. Cuando yo tengo un transformador y lo refiero todo al lado primario, tengo esto. Tengo la impedancia del transformador, tengo el efecto transformador, aquí tengo la impedancia del tráfico y aquí tengo el efecto. Aquí tengo el voltaje, retiro todo por aquí, voltaje secundario, voltaje primario, voltaje secundario, tengo la corriente del primario, tengo la corriente del secundario. Ahora, este circuito es el circuito tradicional que uno puede emplear para representar un tráfico. Fíjense que acá, esto lo vimos en la clase de ayer. Dijimos, si este tráfico es 1 a 1, si el A por unidad vale 1, esto es 1 a 1 y por tanto desaparece. Y me queda un circuito cero. Me queda esto. Pero ahora resulta que el A no vale 1, porque depende del TAP. Puede ser 0,95 a 1,05. Y por tanto, eso que hago yo, lo inserto aquí. T es a 1. Donde este T es el TAP. ¿Cuál es el valor de ese TAP? ¿Cuál es el rango?
0,95, 1,05. Y por tanto, esto es lo que tengo real. Esta es mi propuesta. Y quiero relacionar algo. Entonces voy a partir con este ejercicio. En el circuito original voy a hacer Bs igual 0. Por tanto, la pregunta es, si hago Bs igual 0, ¿qué estoy haciendo en el circuito? Estoy puenteando. Si yo voy a puentear, ¿cuánto voltaje hay aquí? Si hago un cortocircuito, el voltaje vale 0,0. Porque hice corto. Si el voltaje primario, perdón, si el secundario vale 0, ¿cuál es el voltaje del primario? 0. Por tanto, LBK, hago LBK, PP menos, voy a llamarle a este, B primario prima, B secundario prima. PP menos ZT por IP menos B primario prima es igual a 0. LBK. ¿Cuánto vale este voltaje primario prima? Vale 0 porque he puenteado el secundario. Y por tanto de aquí me queda que BP es igual a, este está restando, pasa por el lado sumando, me queda ZT por IP. ¿Yo quiero qué cosa quiero yo? IP partido por PP. Por tanto, de aquí, IP partido por PP vale 1 partido por ZT. O sea, la mitad del tráfico. Pero resulta que esto es igual a YPP del modelo de el transformador con TAP. ¿Y cuánto vale YPP en este modelo? Ya va a Y. Por tanto, YA más YB del modelo propuesto es exactamente igual a la admitancia del tráfico, que es un dato. Y tengo la primera ecuación que relaciona los elementos del modelo con un dato físico conocido. Acá, bueno, aquí está el desarrollo del YBus, ahí está el YPP, YSS, YPS y YSP, que son iguales. Ese que está ahí, yo lo he elaborado aquí, le he puesto la formulación para que ustedes lo vean. Después, fíjense, YPP y P partido por BP, ¿cuánto B sub S vale 0? ¿Cuánto vale? YT. ¿De a dónde salió esto? De ahí, del planteo del circuito. Ahora, ¿cuánto vale? Fíjense, ¿cuánto vale YSS? Aplicando la misma técnica. YSS. Quiero despejar este término. Para despejar este término, anulo el otro. Y me queda I sub S partido por B sub S cuando BP vale 0. ¿Y cuánto vale el YPS? Este valor, ¿cómo lo despejo? Para despejar ese término, anulo este, lo desaparece. Y por tanto me queda IP partido por BS cuando BP vale 0. Por tanto, para este caso, hicimos el circuito equivalente y lo trabajamos. Hicimos B sub S igual 0 y obtuvimos la expresión. Yo los invito con todo cariño a hacer esto. Eso, háganlo en el circuito para que vayan soltando un poco la amarra de la teoría del circuito. Bueno, les doy el dato. Aquí está el resultado. YSS vale T cuadrado por Y. Y YPS y YSP son iguales a menos T por Y. Por tanto, de acuerdo a esto, lo que tenemos entonces, fíjense, los resultados. YPP nos dio en el desarrollo YT. YSS, aplicando el circuito, nos dio
T cuadrado por YT. Y YSP o PS nos dio menos T por YT. Esos son los resultados que obtenemos de analizar el circuito original. ¿Y cuánto vale YPP de la formulación del YBUS? Esto vale Y sub A más Y sub B. Esto vale Y sub A más Y sub C. Y esto vale menos Y sub A. Por tanto, tengo tres ecuaciones con tres incógnitas. Y por tanto, de aquí, ¿cuánto vale Y sub A? Fíjense. De aquí, de este resultado, ¿cuánto vale Y sub A? De la última ecuación, el negativo y este negativo se van y me queda T por YT. Si conozco Y sub A, puedo calcular Y sub B, despejando. Y sub B me queda 1 menos T por YT. Y Y sub C, despejando de acá, me queda T factor de 1 menos T por YT. Tengo el valor de YA, YB, YC en función de la impedancia intrafiltral. Resultado final. Y por tanto, aquí está el tema. YA, T por YT, YB, 1 menos T por YT, y Y sub C, menos T, 1 menos T por YT. Y aparece el modelo de un transformador con TAP, en este caso en el lado final. Ahora, podemos hacer lo mismo al transformador en el TAP en el lado secundario. Pero fíjense, ¿puedo hablar? ¿Sí? ¿Alguien se opone que yo? Entonces, fíjense. Trafo. TAP primario. T es aumento. Así se representa. Y la ventaja única que aquí es que este devanado es válido. Ahora, TAP en el secundario. Si ahora hay TAP en el secundario, el devanado primario está fijo. Por tanto, aquí va el 1. ¿Y dónde está el devanado variable? En el secundario, ahí va el TAP. Por tanto, me quedaría este circuito. Ahora, este es variable, este vale fijo y este es el TAP. Ahora, para diferenciar primario y secundario, normalmente uno le pone T1 y T2. T1, TAP primario, T2, TAP secundario. Pero resulta que de la matemática, de los transformadores, este transformador que está aquí es exactamente igual a este transformador. Matemáticamente hablando, el comportamiento de este transformador es igual a 1 partido por T2 es a 1. Las relaciones de entrada y salida se cumplen. La diferencia es que acá el T2 estaba en secundario y aquí lo pasé en primario inverso. Por tanto, si este es un circuito que representa fielmente el comportamiento de este, y resulta que yo ya conozco el modelo cuando hay TAP en el lado primario, ¿cómo será entonces la expresión? Yo reemplazo el T por 1 partido por T y me aparece ahora transformador constante en el lado segundo. Ahora, supongamos que tengo un transformador, pensemos que tengo un trafo. Por favor, esto no es así, pero el caso general, tengo TAP en ambos. Por tanto, ¿qué sería? T1 es a T2.
TAP primario, TAP segundo. Si aplicamos esta regla, ¿cómo dejo el 1 solito al lado derecho? Aquí sería el cubo C. Y me queda que este transformador es exactamente igual, equivalente, a este transformador. T1 partido por T2 es A. Y por tanto, si reemplazo ahora en estas expresiones donde dice T, lo reemplazo por T1 partido por T2, tengo la descripción de los elementos que conforman este modelo y que lo puedo aplicar a un trafo con TAP primario o segundo. Incluso amplio. Fíjense que sea aquí, en esta expresión, el trafo solamente tiene TAP en el primario, el secundario fijo, T2 vale 1. Y por tanto, vuelvo a esto. Ahora, lo maravilloso de esto, lo maravilloso, ¿qué pasa si el trafo no tiene TAP? No tiene TAP. ¿Qué es este caso? Si no hay TAP, ¿cuánto vale T1 y T2? Son iguales, a 1. No hay variación de vuelta. Fíjense. Si T1 y T2 es igual a 1, aquí no hay TAP. No tengo variación de vuelta en los demás. Y por tanto, ¿cuánto vale Y sub A? Si T1 y T2 valen 1. Aquí me queda YT. ¿Cuánto vale YB? Aquí sería, si el T1 y T2 vale 1, 1 menos 1, 0. ¿Cuánto vale el YC? Si T1 y T2 son iguales, aquí me queda 1 menos 1, 0. ¿Qué significa que, recuerden, ¿qué pasa si el Y vale 0? ¿Cómo es la impedancia? Para que esto sea 0, ¿qué valor de la impedancia? Infinita. Esto significa Z infinita, o sea, abierto. Esto significa Z infinita. Significa que el circuito está abierto. ¿Sí? Circuito YB abierto. YC abierto. Me queda solamente. Por tanto, este modelo que está acá, estimado alumno, es un modelo que se aplica a transformadores con TAP, pero también sirve para representar el transformador sin TAP. Y eso es lo que lo valida. Porque si aquí lleváramos el TAP a 1, no incorporáramos modificación de vuelta, tenemos que llegar a nuestro circuito original. Si nos hubiese dado otro, uno dice, no, este circuito no se aplica a todo. Y por tanto, aquí lo que tenemos es una estrategia de cálculo donde, fíjense, la admitancia YA siempre es positiva, pero la admitancia YB y la YC puede ser positiva o negativa. Positiva o negativa. Ahora, si recordamos, la X es J omega X. Si ahora hablamos de la admitancia, 1 partido por X, esto será 1 partido por J omega X. Y esto es menos J, 1 partido por omega X. Por tanto, ¿qué significa que la admitancia me dé negativa? Si la admitancia es negativa, significa que estoy hablando de una inductancia. Pero ¿qué pasa con la capacidad? ¿Cuánto vale esta la reactancia inductiva?
¿Cuánto vale la admitancia capacitiva? J omega Z. ¿No? O 1 partido por J omega Z. Esto sí. ¿Cuánto vale la reactancia capacitiva? Estimado alumno. ¿Es J omega C igual que arriba? ¿O aquí falta un 1 de 1? ¿Ah? Es 1 partido por J omega C. Entonces aquí, la admitancia capacitiva me da J omega C. 1 partido por esto, esto que está abajo pasa por esto. Por tanto, fíjense, si la admitancia es negativa, estamos hablando de un reactor. Si la admitancia es positiva, estamos hablando de un capacitor. Entonces, este valor puede ser positivo o negativo, dependiendo del tamaño. Si es negativo, ¿cómo se comporta esto? Como un reactor. Consume reactivo. La tensión la baja. Pero si ahora esta es positiva, se comporta como un capacitor. Y por tanto, ¿qué hace un capacitor? Levanta voltaje. Por tanto, aquí estamos viendo este circuito con estas admitancias, dependiendo de los valores que tenga, yo lo puedo representar circuitalmente hablando, fíjense, como un transformador así. ¿Qué me está diciendo este circuito? Que estoy levantando tensión en el secundario. Pero si ahora el circuito este, ¿qué hago en el secundario? Bajo. Por tanto, el tanto que está haciendo eso, comportar al circuito como un circuito inductivo o capacitivo. Y por tanto, detrás de esta matemática, por favor, también hay una interpretación física de cómo se está comportando. Ahora, hace un par de años atrás, yo entraba con la calculadora aquí a oeste. Y hacíamos gárgaras con esto. Últimamente no lo he estado usando por una simple razón, que en realidad esta temática vinculada al tratamiento del TAP se ve usualmente con bastante más simplicidad en el uso de software. En el TAP, por ejemplo, el design, uno le pone T09 y 095 y el programa de inmediato hace el cálculo, pero detrás de esto está hecho. Cada vez que usted simula una red eléctrica con TAP, lo que hace el programa está haciendo esto, está calculando esto para poder resolver eso. No es que sea algo casual, hay un método numérico de por sí. Ahora, quizás este semestre nos motivamos a que hagamos algún problemilla. O sea, ahí tengo que... Aunque yo insisto que matemáticamente hablando es más complejo. La matemática es tediosa, uno muchas veces se pierde en los cálculos, pero a mí lo que me interesa sobremanera es que ustedes entiendan que estos procedimientos y estos modelamientos reflejan o tratan de reflejar de buena forma cómo opera un equipo dentro de nuestra especialidad. Y todos los equipos tienen un modelo eléctrico asociado. Y cuando uno utiliza un software, el software lo que está haciendo es desarrollar esta matemática y estudiar. O sea, detrás siempre hay de por medio, en consecuencia, un procedimiento numérico. Si vamos a trabajar con flujo de carga el día de mañana, el programa forma el YBUS, lo calcula, lo construye y a partir del YBUS hace el estudio de flujo de carga. Y por tanto, detrás de todo el procedimiento de simulación hay una formulación numérica que lo sustenta. Nada es casual. A eso me refiero. Ahora, con esto damos por finalizada nuestra actividad lúdica, teórica, y ahora tenemos que llevar a piso. ¿Qué significa llevar a piso? Hacer problemas. Para que ustedes puedan, básicamente, elaborar. Estamos entonces, fíjense, yo en el apunte,
En el apunte he puesto algunos casos de complejidad creciente. Esto es para tomar un poquito de oxígeno, ¿no? Porque después nos vamos a sumergir y hay que aguantar. ¿No? Entonces lo importante es que tomemos harto oxígeno para que después no lo hagamos. ¿No? Entonces, aquí lo que yo he planteado es 3 problemas, les voy a mandar un cuarto. Por eso es que ahora es importante, por favor, que ustedes estén en el grupo de WhatsApp. Si conocen a algún compañero que no esté en el WhatsApp, por favor, invítenlo. Porque acá tenemos lo siguiente. Vamos a comenzar con el desarrollo. Fíjense. Para que se planifiquen, por favor. Tenemos, les voy a poner el calendario para que ustedes me entiendan. Entonces, aquí hay un tema técnico que tenemos que claramente comentar. Calendario. Este es el calendario. ¿Sí? Aquí está disponible los laboratorios. Los laboratorios, ustedes recuerden que parten el 11 con la actividad lúdica del laboratorio. ¿Sí? Entonces, fíjense, nosotros estamos aquí. Hoy día estamos el 28, sábado 28. Entonces, vamos a trabajar en los casos. El 28, fíjense que aquí desafortunadamente tenemos un tema de feriado. No podemos trabajar. Pero eso no quiere decir que ustedes se vean frenados en avanzar. ¿Por qué? Porque yo les voy a entregar los problemas. Les voy a enviar al WhatsApp los casos resueltos para que ustedes los vayan realizando. Ahora, vamos a trabajar de acuerdo a esto. Vamos a trabajar. Bueno, hoy día ya no sé si alcancemos a hacer algunos calculillos. Después seguimos el viernes ya no nos vemos, sábado tampoco. Fíjense, nos vemos el 6, nos vemos el 10 y el 11. El 30. El 30 también. ¡Oh, genial! Entonces, ¿cuál es el tema? La idea es que teóricamente nosotros vamos a terminar de desarrollar y analizar los problemas el 11. La clase del 11, ¿sí? Y usted va a tener esa semana completa para prepararse, además de esta, y la prueba sería el 18. Ahora, ¿qué es lo que yo he hecho acá? Me he tomado la libertad de hablar con la profesora de Gianni, de máquina, ¿está? De tal forma de que ella me ceda el bloque que sigue después de clase, para que ustedes tengan una holgura maravillosa, digamos, para poder resolver la prueba. Y no me critiquen de nuevo, profe, me faltó tiempo, ¿está? Porque siempre en ser, profe, faltó tiempo para la prueba. Entonces acá, ahora, como además la prueba solamente va a ser de casos, dos casos, entonces van a tener un poquito más de tiempo para desarrollar. Ahora, si ustedes se dan cuenta, fíjense, ¿qué otro sábado tenemos disponible donde podamos usar el horario de máquina? Aquí no podemos. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Aquí hay suspensión. Digamos. Por tanto, aquí tenemos una fecha magnífica para poder avanzar. Ahora bien, ¿esto qué va a significar? Sí, que desafortunadamente para la segunda prueba vamos a tener que buscar un punto de encuentro porque lamentablemente hay actividad o de laboratorio o hay suspensión de actividad. Pero la primera prueba es la que me interesa que ustedes tengan el tiempo holgado para desarrollar. Díganme. Disculpe, pero no será muy poco tiempo para prepararse. Yo lo digo así como humildemente, porque igual de 10 18 vamos a perder el tiempo sábado. ¿Ya? Entonces igual. No es tiempo perdido, es tiempo invertido. Yo espero que ustedes, por favor, yo espero que esos días ustedes puedan desarrollar. Pero mira, mi segundo nombre es flexible. ¿Está? Yo me ajusto a lo que ustedes digan. ¿El tema cuál es? Si ustedes quieren hacer la prueba, no el 18, otro día, lo que tienen que entender es que lo tenemos disponible nosotros. Yo haría que hacerlo o un martes o un jueves. Y no tengo problema. Profe, hagámosla para estar más tranquilo el jueves 23. No hay problema. Pero no podemos hacerlo un sábado. A eso me refiero, ¿me explico?
que el viernes hay clase. El viernes hay clase. Lo que yo no puedo comprometer después es otro bloque más de la profe. ¿La segunda prueba? ¿Ah? ¿La segunda prueba? La segunda prueba tenemos que ir, pero vamos por la primera. No sacamos nada por estar preocupándonos por la segunda, sino está la primera. Profe, ¿cuándo terminamos con ustedes? Los bloques conmigo terminan teóricamente el 15 de mayo. Claro, pero con el profesor Yanti es un jolgorio. Sí, no, pero que para buscar una fecha van a hacer la segunda evaluación y... Claro, la segunda evaluación, fíjense, la segunda evaluación tiene que ser en mayo. O sea, o la segunda o la tercera semana, la última semana, en mayo. ¿Y el sábado 9 a nosotros? Sábado 9. Ese. Sí. Claro. También se puede hacer, si mira, yo puedo hacer una prueba, yo les puedo dar una prueba de set para 15 minutos. ¿Se le ocurre o no se le ocurre? Estamos, yo he hecho pruebas de 10 minutos, porque ahí no hay que desarrollar, se tiene que bajar, ¿cierto?, la musa e inspirarlo, digamos. Si te inspiran, genial. Si no te inspiran, ahora yo he optado por el otro plano. Es un plano un poquito más largo, donde yo lo que hago es pedirle que usted haga desarrollos que son frecuentes, ¿no?, que sería la otra opción. Pero también yo puedo hacer una prueba en un bloque de 40 minutos, no tengo problema. Y gradúo la prueba para eso. El tema es que en 40 minutos yo no debo evaluar desarrollo, debo evaluar, ¿cierto?, eficiencia en el análisis. Que uno sea capaz de ver un problema, analizarlo y buscar la solución. Si yo la pillo, la solución tiene. Dígame. Disculpe, así como no afán de pasar a llevar a nadie, pero voy a hacerlo un día de la semana, cualquier jueves 23, 24. Yo no tengo problema, por eso les digo. Sí, es que el problema de eso, profe, es que se junta con el otro, o sea, vamos a tener más tiempo en el primero, pero menos en el segundo. Esa es la realidad de todos los ramos. Cada vez que ustedes desplacen las fechas, se le van a ir juntando las pruebas. Ya nos pasó. ¿Cómo tomar esa evaluación de 10 minutos? ¿Ah? Hay que hacer. Ahora, el tema es, insisto, yo acá les planteo, por favor, estamos acá, estamos años luz de la fecha de la prueba. Estamos años luz de la fecha de la prueba. Estamos aquí el 28, estamos hablando de la prueba del 18, imagínate. ¿Cuántas horas son esas? 24 por 12 días son una cantidad de horas notable. Pero yo lo que necesito, y por eso lo digo, es que ustedes conozcan con tiempo. Lo que no me parecería justo es que yo les diga, ya, muchachos, la próxima semana la... Eso. Por tanto, yo les estoy dando 2 semanas, les estoy informando con 2 semanas de anticipación. Y además les estoy entregando los problemas resueltos para que nosotros, cuando nos dediquemos a trabajar en la clase, lo que yo esperaría es que ustedes lo desarrollen y aclaremos dudas respecto al problema. Profe, en esta parte, ¿cómo llegó aquí? ¿Cómo hizo este cálculo? A eso me refiero, que sea un trabajo más intencionado. De ahí la importancia de entregar los problemas resueltos. ¿Cuándo va a entregar el programa? ¿Ah? ¿Cuándo va a entregar? Hoy día a la tarde le envío por WhatsApp, lo estoy preparando, se lo ¿sí? Entonces, ahora insisto, mi propuesta no es una imposición. Por favor, entendamos eso. Mi propuesta, que yo creo razonable, es que la prueba sea el 18. Ahora, si ustedes me la quieren cambiar, perfecto. Pero entiéndanme que, por favor, después no hay espacio los días sábados para hacer la prueba porque hay compromisos. O con la autora en el siguiente bloque, o bien hay compromisos con actividades de receso universitario. Profesor, el sábado 11 de abril, ese es un día de laboratorio. Aquí en el laboratorio. Entonces, aquí tenemos clases de SEP, terminamos el bloque, café, sándwich y después se van al primer piso. A la laboratorio, a la primera experiencia laboral. ¿Sí? Entonces acá, créanme, llegar a esta fecha del laboratorio fue una locura, para llegar a acuerdo en disponibilidad del laboratorio, de los profes. Entonces aquí también hay un tema que uno podría decir, ya cambiemos el laboratorio, pero eso significa, créanme, un tremendo lío por el tema de la disponibilidad de los espacios físicos abajo. ¿Y cuántos laboratorios tenemos, profesor? Son 6.
¿Ah? No me vendía, ¿Perdón? por ejemplo, ¿qué vamos a tener una metálica? Me imagino que máquina electrónica y eso. Ah, hoy día. No, o sea, el día sábado. El día sábado ustedes tienen acá. Aquí tienen el laboratorio de máquinas Sí. y tienen también el horario del laboratorio de máquinas y después tienen el laboratorio de electrónica o de sistema electrónico, que lo tienen en el horario del sistema electrónico. ¿Sí? Por tanto, ustedes desde aquí este semestre tienen solamente dos experiencias en laboratorio. Laboratorio de máquinas y laboratorio de electrónica o sistema electrónico. ¿Está? Son solamente dos laboratorios. En los otros ramos siguen las clases. En el CEP seguimos con clases. ¿Está? En el ramo de, no sé, pues de gestión industrial siguen las clases. Es solamente en dos asignaturas que hay laboratorio. Ahora, teóricamente el laboratorio debería ser una suerte de contrapunto de lo que ustedes ya desde su experiencia laboral tienen. Y por tanto, probablemente a los que trabajan en el área de máquinas sea un paseo por el prado. Pero también hay alumnos que no tienen o han tenido una experiencia en máquinas un poco distante. La idea, ¿cierto?, es llevarse a un punto común. Eso es. Por tanto, volviendo a la fecha de la prueba, mi propuesta es el 18, mi propuesta, pero finalmente yo soy un ferviente y trato de respetar la decisión del club. Ahora, lo que sí aquí se planteó correctamente es que en la medida que yo vaya postergando ese momento, que es inevitable, mientras lo vaya postergando, el tiempo me va a quedar después para las otras materias. Y lo que les digo, lo que sí les digo, por favor, con todo cariño, la prueba 1 tiene una complejidad de 1 a 10, 13. La prueba 2 tiene una complejidad 5. La prueba que con el profesor Yandi, de flujo de carga, complejidad 7. Y por tanto la complejidad va a subir. Y por tanto ahí hay un tema que también, ¿cierto?, este es el momento en esa evaluación de poder tener una calificación que les dé tranquilidad en el semestre, al menos en la asignatura de ese. Cuando la primera calificación es baja, ya empezamos, ¿cierto?, con un punto de partida, ¿cierto?, lamentablemente. Ahora, eso no significa que quede lapidada la asignatura. Yo he tenido estudiantes que han tenido un 2 en la primera prueba y después se motivan, ¿cierto?, y sacan adelante la asignatura. Genial. Pero el tema es que la complejidad va a ir creciendo. Y por eso es que es importante de que ustedes la preparen bien. Pero yo, por favor, estamos a 28. Yo hoy día a la noche les voy a mandar los casos. Ya desde mañana deberían empezar a repasar por ahí. Tarde la noche, ¿Ah? más temprano puede ser en la tarde. Trataré, pero tengo que hacerlo. Entonces, ahora, ¿y aquí por qué? ¿Por qué el tema de los problemas resueltos? Porque sí, la idea, por favor, mi propuesta es que ustedes lean el problema y después se lo planteen desde una hoja en blanco. Lo desarrollan en blanco y lo comparan con la referencia. Y ven, aquí me equivoqué, aquí estoy bien, y van viendo dónde están débiles, dónde hay problemática. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, fíjense, del punto de vista, ahora, yo esta vez voy a... ¿Se entendió el tema de la planificación? Profe, con respecto a la prueba objetiva teórica, ¿cómo eso con respecto a los puntajes? Veo un 30% en la nota final. Usted terminó su evaluación con el profesor Delgado y con el profesor Yandi y tiene una nota 3,5. Usted tiene dos opciones. Con ese 3,5 ir a integrador. La diferencia es que en este caso, a quienes lo deseen, yo les puedo dar esta posibilidad de que den la prueba teórica de CEP. Son 10 preguntas. Y eso equivaldría al 30% de la calificación. Por tanto, usted tiene nuestra presentación, un 3,5. Entonces ahora usted hace la teórica. Se saca un 6. ¿No? No se ría. No se lo ríe. Y por tanto ahora, con esto aparece la nota presentación nueva, new, que será 3,5 por 0,7 más 6 por 0,3. Y esto me da, por favor, cuánto de ahí. Yo me el cálculo. 3,5 por 0,7
más un 6, ¿cuál será? Un 4-2. Holgorio absoluto. Y así lo tengo que ir al integrador. ¿Sí? Pero esta, por favor, esta prueba teórica es optativa. Quien lo desea hacer, se inscribe y le hacemos la prueba. ¿El profe de la integradora sería solo caso? La integradora sería solamente... Cualquier unidad. ¿Aleatorio o va a determinar uno? Ah, no. Normalmente la prueba integradora son dos problemas, uno que es mío, o sea, que uno lo preparo yo, y otro lo tendré que preparar el profesor. Pero eso es todo lo que pasamos en el semestre, sí. Semestre. O sea, el tema es que en la prueba, recuerden, tenemos fundamentos, después tenemos líneas, tenemos cosas, flujo de cargas y estabilidad. Ese es el plan de trabajo de la asignatura. Entonces yo aquí, como les dije, yo termino aquí. No sé si alcanzo a terminar, si no alcanzo, sigue el profesor con la parte de... Yo espero terminar con eso. Eso sería la segunda prueba. Aquí sería la segunda prueba. Entonces aquí tenemos los fundamentos, lo dejé solo, y la segunda prueba sería un problema de línea y un problema de cosas. Ese es un poco la vida. Y en el caso del profesor Jenkins, probablemente va a ser un problema de flujo de carga, una prueba de flujo de carga y otra prueba de estabilidad. Entonces acá, lo que insisto, que desafortunadamente la complejidad aumenta. ¿Por qué aumenta? Porque la matemática aumenta. El tema matemático. Estabilidad es horrible, ¿no? ¿Ah? Estabilidad es horrible, ¿no? Estabilidad y línea es complicado. Pero denle un poco de más. No nos ayude tanto. No ayude tanto. Diego. No, pero esa es un poco la mirada. Eso te respondí la pregunta. Sí, el profe Yanti igual va a utilizar la misma modalidad, ¿o no? Solo casos. O sea, yo no he conversado en detalle con él todavía.